Estamos en victoria porque hemos creído en un Dios poderoso. Amén. Estamos en victoria porque hemos creído en un Dios que sigue haciendo milagros. Les voy a pedir que abran sus Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Siempre estoy agradecido con Dios por el privilegio que me da cuando me dan la oportunidad de poder exponer la palabra del Señor. Es una gran responsabilidad en mi vida siempre, porque yo he entendido que cuando nosotros venimos a conocer al Señor, nosotros nos convertimos en real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, cuando yo tengo que prepararme para exponer palabra al pueblo de Dios, yo me siento responsable. Pero al mismo tiempo sé que es el Espíritu Santo el que toma control de mis palabras, de mis pensamientos y de mi vida, y que su palabra no regresa vacía. Amén. Filipenses capítulo 1 y versículo 6, un solo versículo. Disculpen, yo quiero disculparme con los muchachos que a última hora les pasé los versículos, pero yo sé que son rápidos. Thank you, Aaron. Filipenses 1, así sentaditos, ¿ya todos llegaron? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Y cuántos lo creen que así va a ser? Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de día con día ir perfeccionando nuestra vida en el Señor. Desde el momento que Jesucristo alcanzó nuestras vidas, es nuestra responsabilidad ir creciendo en el Señor. No puede ser que nosotros seamos los mismos de ayer. O no puede ser que nosotros seamos los mismos que hace un minuto estábamos adorando a Dios. Porque si adorábamos a Dios en espíritu y en verdad, algo teníamos que haber recibido de parte de Dios en nuestras vidas. Entonces, si nosotros cuando adoramos al Señor recibimos algo, tiene que haber un cambio en nuestra vida instantáneamente. Entonces la palabra de Dios dice de que nosotros debemos de anhelar la buena obra y perfeccionarla cada día. Muchas gracias, hermana Gloria, por el agüita. Yo quiero en esta tarde traer un pequeño pensamiento, voy a ser breve, sobre atributos claves en el crecimiento del cristiano. Para nosotros ir desarrollando un carácter, ir nosotros aprendiendo y madurando en la vida del cristiano, la Biblia nos enseña que el crecimiento espiritual de una iglesia cristiana debe de estar basada, por supuestamente, en la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia. Porque dice: a vosotros os paréis que en ella tenéis la vida eterna, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros sabemos que nuestro crecimiento espiritual debe estar basado en la palabra del Señor, entonces nosotros escudriñamos la palabra del Señor, y cuando nosotros leemos la palabra del Señor y estudiamos la palabra del Señor y escudriñamos la palabra del Señor, nosotros vamos a encontrar en la Biblia algunos atributos claves en el cual el cristiano puede crecer. Estos atributos son fundamentales en el crecimiento y en la madurez que cada uno de nosotros debe ir adquiriendo cada día. Como decía al principio, no podemos ser los mismos si nosotros hemos estado escudriñando la palabra de Dios. Porque la palabra dice que es como espada de dos filos que atraviesa aquí. Entonces, si nosotros hemos escudriñado la palabra del Señor y si la palabra ha hecho algo en nuestra vida, nosotros debíamos de haber madurado espiritualmente ya. Entonces, cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra, nosotros como hijos de Dios empezamos a ver que hay cosas básicas que nosotros como hijos de Dios debemos desarrollar en el transcurso de nuestra vida cristiana. Y el primer punto que quiero tocar es lo que ya todos nosotros sabemos, y es que nosotros como cristianos nosotros debemos de practicar la fe. Amén.
La fe es la base, y aquí me estoy enrollando mucho porque yo soy muy caminador. La fe. Quiero comenzar con Hebreos capítulo 11. Yo sé que todos lo sabemos de memoria, pero vamos a ir a las Escrituras. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La versión que están poniendo los muchachos dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Reina Valera dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe es creerle a Dios. Yo siempre lo he definido así. La fe es simplemente creer que en lo que nosotros estamos esperando de Dios, Él ya lo hizo, aunque no lo podamos mirar. Esa es la fe. Y no importa cuál sea la situación que estemos viviendo, y no importa cuáles sean los problemas que estamos pasando, y no importa cuál sea la enfermedad que usted está pasando, si usted tiene fe en Dios, usted va a confiar que Dios puede hacer un milagro en su vida, que Dios puede cambiar esa situación en su vida, que Dios puede contestar esa oración que usted está haciendo a su vida. No importa. El problema es que nosotros a veces queremos todo rápido, rápido. Y Dios quiere que tengamos fe, pero Dios actúa en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. No cuando nosotros queremos las cosas, sino cuando Dios sabe que nosotros, cuando viene el milagro, cuando viene la bendición, nosotros vamos a ser bendecidos, porque sabe cuál es el problema, hermano, que cuando nosotros como hijos de Dios estamos pidiendo algo y empezamos a darle una ayudadita a Dios y dejamos a un lado la fe y pensamos que en la forma que nosotros se deben hacer las cosas, entonces ese milagro se empieza a estancar y empieza a tardarse un poquito. Dios quiere que nosotros aprendamos a pasar a procesos, porque Él quiere enseñarnos algo en eso que nosotros estamos deseando. Él quiere que nosotros aprendamos algo de esa situación por la que estamos nosotros pasando. La fe es el pilar fundamental de la iglesia cristiana. Una iglesia que no tiene fe es una iglesia que no puede avanzar. Porque cuando nosotros damos pasos, tenemos que dar los pasos de fe, confiando que lo que vamos a hacer, Dios nos va a respaldar y Dios va a estar con nosotros. Cuando Moisés salió de Egipto, él no sabía lo que esperaba, él solamente estaba a las promesas que Jehová Dios le había hecho. Pero una cosa sí sabía Moisés, que si la presencia de Dios no iba por él por fe, él no seguía adelante. Y él sabía todo lo que tenía por allá. En aquel tiempo no tenían GPS y no se imaginan todos los caminos. Nosotros leemos en la palabra y a veces decimos: no, pues pasaron el río Jordán, pasaron pasaron, dice, por las montañas tenebrosas y esto, y se nos hace como muy fácil leerlo. Pero cuando vamos a la realidad de todo lo que el pueblo de Israel tuvo que pasar, y cuando vamos a la realidad de ver que todos estos pasos que dieron al salir de Egipto fueron por fe, porque ellos habían creído en un Jehová que los iba a libertar. Eso es lo que hace al pueblo de Dios avanzar por fe. Cuando nosotros tenemos fe, nosotros podemos creer en Dios, podemos creer en su palabra y podemos creer en ese amor incondicional que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros cuando no tenemos fe, es porque no le hemos creído el poder que Dios tiene para estar con nosotros. Cuando David agarró la onda, es porque David tenía fe, que era respaldado de un Dios que lo iba a ayudar a derrotar al Goliat. Y si nosotros los cristianos no agarramos la onda por fe, nunca vamos a poder destruir ese gigante que nos está parando ese paso para alcanzar esa victoria que nosotros estamos buscando. Por fe nosotros tenemos que avanzar. La fe nos permitirá confiar en que Dios en cualquier circunstancia nos va a impulsar en la vida, nos va a permitir llegar hasta ese lugar donde nosotros estamos siguiendo.
Número 2, y aquí es importante, el amor. Una de las cosas que nosotros como iglesia debemos desarrollar y practicar es el amor. Y sabe de que estudiando veía yo que el amor no solamente es una decisión, porque es un sentimiento que usted da y que recibe recíprocamente, y voy a explicar las dos cosas, pero también es un mandamiento. No es una opción, es algo que usted está mandado a hacer porque la palabra lo enseña así. Mire, vamos a ir a Marcos capítulo 12 y versículo del 30 al 31. Y ahora al leer vamos a darnos cuenta por qué es un mandamiento. Marcos 12 del 30 al 31. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga eso, tenga cuidado cuando lees. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire cómo termina diciendo: no hay otro mandamiento mayor que estos. O sea que estos son los mandamientos más grandes: amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando dice amar a Dios, quiere decir rendir la vida completa a Dios, rendir la voluntad completa a Dios, porque a veces nosotros pretendemos decir que amamos a Dios, pero hacemos lo que nos da la gana. Y amar a Dios es honrar su presencia donde quiera que nosotros nos encontremos. Amar a Dios es un dar testimonio de un cristiano nacido de nuevo donde nosotros nos encontremos. Denle un aplauso al Señor. Él se merece toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. El amor es un atributo clave en la iglesia según la palabra del Señor. Jesús nos enseñó que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Si Jesús no hubiera amado a Dios, no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Al mismo tiempo que Jesús fue obediente amando a su Padre, fue obediente amándonos a nosotros. Y ahí Jesús nos da el ejemplo y el mandamiento practicado de amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué tenía Jesús que hacer pagando por nuestros pecados? Pero por amor Jesús vino a la cruz del Calvario, murió, pasó todo ese martirio que tuvo que pasar, murió en la cruz del Calvario, pero perdonó su pecado, el mío, sanó su enfermedad y la mía, y ahora nos tiene aquí. Y si nos portamos bien, un día vamos a estar ante la presencia de Él gozándonos. Amén. Pero no podemos pretender decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano. Y mire, es que somos una comunidad de cristianos, una comunidad de hijos de Dios, donde venimos a este lugar con el propósito de estar juntos en armonía y con el único propósito de honrar el nombre del Señor. Entonces, al estar aquí nosotros juntos, nosotros automáticamente tendríamos que tener amor unos con otros, no importa cómo. El problema de nosotros, los seres humanos, es que en el momento de amar, miramos las cosas más negativas de nuestro hermano que las positivas. Anoche, un pequeño ejemplo, anoche teníamos una exposición en el Instituto Bíblico. Y según yo hice una presentación muy bonita con mis hermanos, un grupo que tenemos con el hermano, nos tocó con el hermano Faustino, el hermano Walter y el hermano Lira. Y yo muy emocionado con lo que íbamos a hacer. Y yo dije, no, pues te van a decir qué bonito estuvo y todo. Y al final uno de los muchachos me dice, te equivocaste en un número. Le digo, no te fijaste en todo lo bonito, sino en un número que me equivoqué.
Entonces así somos a veces nosotros los cristianos. Cuando se trata de amar a nuestro semejante, a nuestro hermano, miramos el único defecto y no miramos todas las demás cosas hermosas que cada uno de nosotros y podemos ofrecer unos a otros como comunidad cristiana. Entonces, cuando se trata de amar al prójimo, quiere decir que debemos de aceptarlos como son. Si usted me quiere a mí, acépteme así de gordito y comelón como soy. Si usted ama al hermano de agua, acéptelo así de flaquito y brincón como es. Amén. Nos tenemos que amar, no importa la apariencia de nosotros. Y sabe, hermano, que me gozaba yo este fin de semana en que yo decía, ahorita nosotros comemos de todo y no nos damos cuenta ni dónde nacimos. Ya nos hicimos internacionales del estómago, que uno comiendo taco y que el otro comiendo chuchito y que el otro comiendo... O sea, nos une el amor de Dios. Nos une la pasión por servirle a Dios. Y así debemos de seguir, hermanos, porque un día vamos a estar ante la presencia de Dios y adorando a Dios por toda la eternidad. Y si no nos amamos aquí, ¿usted cree que vamos a poder estar juntos allá? Pensémoslo un poquito, hermano, pero vamos a seguir adelante. El amor genuino nos lleva a cuidar de los demás. El amor genuino nos lleva a ser compasivos con los demás. El amor genuino nos lleva a ser buenos con los demás, a querer dar lo mejor de nosotros con los demás. Entonces, si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro hermano, eso nos lleva al tercer punto, a la comunión como hermanos en Cristo. Ese es el tercer punto. El amor va a derivar que vivamos una vida en comunión como hijos de Dios. Y vamos a ver un ejemplo. Hechos capítulo 4 y versículo 32. Por eso le digo que todo se encuentra en la palabra de Dios. Todo, escudriñando la palabra encontramos todo lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuáles son estas claves que debemos de ir desarrollando para nosotros alcanzar una madurez espiritual como hijos de Dios? Hechos capítulo 4 y versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían todas las cosas en común. ¿Quiénes dicen? Los que habían ¿qué? Creído, ¿de qué? De corazón. ¿Y cuántos de aquí algún día hemos aceptado al Señor Jesús de corazón? ¿Verdad que todos? Levante la mano el que no aceptó al Señor Jesús de corazón. Entonces no hay diferencia entre la iglesia, no me gusta decir la iglesia primitiva, no hay diferencia entre la primera iglesia y la iglesia moderna que somos nosotros. No hay diferencia. Si ellos habían nacido de corazón y no le ponían atención a nada y vivían todos en común, ¿por qué nosotros, si hemos nacido de verdaderamente de corazón ante Dios, por qué no podemos vivir en comunión? Nada más hágase esa pregunta. La palabra de Dios nos está enseñando. La comunión es algo primordial y esencial en el crecimiento y en el andar de la iglesia cristiana. Miles de iglesias se han dividido a causa de no haber comunión dentro del pueblo de Dios. Y sabe lo que yo leía y quizás mencionaba en un pensamiento anterior, era que se ha comprobado que quien más ataca a la iglesia cristiana somos nosotros los cristianos. Desgraciadamente, y perdóneme la palabra. Gracias, hermana. Gracias por ayudarme con mi léxico, porque a veces... Así está mejor. Tristemente se ha comprobado que la iglesia cristiana es la que más ataca a la iglesia cristiana. Debíamos de vivir en comunión. Debíamos de vivir en amor, debía de vivir cuidándonos unos a otros. Yo sé que no estamos en los tiempos donde vamos a vender todo, ¿verdad? Y aquí está, no.
No estoy hablando de eso porque eran otros tiempos, pero sin embargo, cuando nosotros vemos la necesidad de nuestro hermano, deberíamos de pensar un poquito que cuál bendecidos somos nosotros, y si no podíamos compartir un poquito de esa bendición para bendecir a aquellos que no están tan bendecidos. Y no se trata de quitarle el pan a nuestros hijos, pero se trata de demostrar el amor de Dios como Dios quiere que lo demuestre. Porque sí, bueno, a veces, sabe que a veces me he sentido tan mal y yendo en la calle, de repente se está dando mucho, ¿verdad? El problema de las personas que viven sin hogar en la calle, ¿verdad? Y se complica un poco, pero a veces me da tristeza decir nada más, ten algo para comer y que Dios te bendiga. Y me quedo pensando yo, ¿cómo le estoy deseando yo a esa persona una bendición? Claro, uno no le quita la bendición. Es mi forma de pensar, no quiero meterme en ninguna forma de pensar. Pero me da tristeza porque digo, ¿cómo puedo decir yo, Dios te bendiga, y seguirlo dejando ahí tirado en el camino? Y yo sé que a veces es complicado, por eso se lo digo, estamos viviendo diferentes tiempos, pero a veces como hijo de Dios me hago esa pregunta y digo, verdaderamente yo, Roberto, estoy practicando el amor de Dios como Dios quiere que yo lo practique. Y entra esa incógnita en mi vida. La comunión fortalece nuestra fe y nos une cada día más para seguir peleando, porque acuérdense que nosotros estamos en esta lucha y tenemos una lucha contra un enemigo común, que no es ninguno de nosotros, sino que es el diablo que anda como león rugiente queriendo devorarnos a nosotros. Pero si nosotros nos unimos como comunidad, nosotros vamos a ser más fuertes para enfrentar ese enemigo. Y cuando digo de unirnos, estoy hablando de orar unos por otros, de interceder unos por otros, de cuando usted mira que uno de nosotros se está poniendo débil, usted se acerca y le da un consejo. O cuando usted mira que alguien de usted, de nosotros, está cometiendo un error en algo, usted se acerca y lo aconseja, lo exhorta. Porque exhortar es aconsejar, exhortar es animar, exhortar no es regañar, ¿ok? Acuérdense, exhortar no es mandarlo a que se convierta otra vez. Exhortarlo es animar al hermano a seguir adelante. Continuamos. Número 4. La iglesia de Jesucristo, para crecer espiritualmente y para seguir avanzando, necesita ser una iglesia discipuladora. Necesitamos convertirnos en discipuladores y necesitamos dejar que a nosotros nos discipulen también. Porque a veces nosotros creemos que ya no la sabemos todos y que nadie nos puede enseñar nada. Pero cuando aprendemos a ser humildes y entramos todos dentro del círculo del discipulado, las cosas cambian. ¿Y qué es el discipulado y por qué debemos hacerlo? Miren lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Yo sé que estoy citando pasajes muy conocidos de la palabra del Señor. San Mateo capítulo 28, versículos de 19 al 20. Amén. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuáles son las cosas que Él nos ha mandado? La palabra de Dios. ¿Y cuáles son las cosas que nosotros debemos enseñar? La Biblia. Ningún pensamiento humano sobrepasa lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Es lo que la palabra de Dios dice. Un día de estos escuché a un
predicador decir que la Biblia, que lo que la Biblia decía no era la autoridad máxima del cristianismo. Y entonces me quedé pensando yo, Señor Dios, ¿por qué revelaste la palabra de Dios entonces? Debemos de tener cuidado lo que escuchamos en las redes sociales, hermano. No sé, pídale dirección al Señor de lo que escucha, porque a veces hay tantas cosas que están fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y si nosotros hemos sido mandados a discipular, nosotros debemos de empaparnos con la palabra de Dios para poderla enseñar con la revelación del Espíritu Santo y poder enseñar la verdad pura y como Dios quiere que nosotros la enseñemos. Cuando nosotros discipulamos, estamos convirtiendo hombres y mujeres claves, pilares en el caminar de la iglesia cristiana. Cuando hoy hay un hombre, una mujer con el conocimiento de la palabra del Señor, no va a venir cualquiera a tambalear su fe. Que cuando usted se pare en la calle y le hablen de quién usted ha creído, usted pueda defender su fe cristiana con la palabra del Señor. Y de eso se trata el discipulado, enseñar las verdades bíblicas de lo que la palabra nos enseña en lo que nosotros hemos creído. Pero debemos de permitirnos dejarnos discipular. El discipulado implica el crecimiento espiritual y la enseñanza de la palabra para poder tener la capacidad de ser defensores de la fe. Anhelemos escudriñar la palabra del Señor. Anhelemos buscar el aprender cada día más de la palabra del Señor. Quizás usted nunca podrá asistir a un instituto bíblico por tiempo. Quizás usted nunca podrá ir a un instituto bíblico por economía, qué sé yo. Pero cada día la palabra de Dios se predica en la iglesia. Y yo me alegro mucho y me da, no porque esté yo trayendo una exposición de la palabra, pero porque veo gente que siempre está con su cuadernito haciendo notas ahí. Y eso me dice a mí que cuando hay gente haciendo notas de los sermones es porque quieren aprender algo más de lo que ya saben. Es porque quieren meterse más y quieren ser enseñados de la palabra de Dios para ser hombres y mujeres templados en lo que la palabra nos enseña a nosotros. Amén. Entonces anhelemos el discipulado y convertámonos nosotros en discipuladores de las personas nuevas que están llegando al Señor. Sea de bendición a los demás, sea de bendición a aquellos que están empezando a conocer la palabra de Dios en las cosas sencillas. Ayúdale cuando usted está viendo que está buscando las lecturas de la palabra y que le cueste. Acérquese, enséñele la palabra de Dios. Número 5. Y esto creo yo que es por lo que todos estamos aquí en esta noche. Debemos de ser una iglesia de cristianos adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Debemos de convertirnos en hombres y mujeres que adoren al Señor de corazón. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6. Efesios 1, versículos del 4 al 6. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? Para que lo lean más rápido. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. ¿Y qué dice el final? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos recibió para alabanza y gloria de su gracia. Cuando digo adoración, hermanos, y me pongo a pensar con qué podemos pagarle nosotros a Dios por todo lo que Él ya nos ha dado. ¿Qué es lo único que nosotros nos toca hacer por todas las bendiciones que Dios nos ha dado? Amarle, levantar nuestras manos y adorar su nombre.
¿Por qué a veces cuando el grupo de alabanza está aquí tiene que estarnos diciendo, hermano, levanten las manos, por favor? Hermano, levanten las manos, cierran sus ojos, alabemos a Dios. Cuando nuestra actitud por agradecimiento, la palabra de Dios nos enseña y dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Y qué es la gracia y la alabanza? Es adoración a Dios. Y entonces si nosotros no estamos dispuestos a adorar a Dios, no estamos siendo agradecidos por lo que Dios ya nos ha dado. Yo siempre que platico con los muchachos de alabanza, digo muchachos, ¿verdad? Pero con todos jóvenes, adultos, con todos los hermanos de la alabanza y la adoración, pero más con los jóvenes les digo, cuando ustedes se dan cuenta de la responsabilidad del sacerdocio que Dios les ha puesto para estar delante del pueblo de Dios y llevar al pueblo en adoración ante la presencia de Dios y saber que esa alabanza está siendo esa ofrenda de gratitud que estamos dando a nuestro Dios Todopoderoso, entonces nuestra mente cambiaría y nuestra actitud cambiaría y estuviéramos dando cuenta de cuán responsables somos nosotros al pararnos aquí cuando tenemos que adorar a nuestro Dios. Porque no solamente es de levantar las manos, abrir nuestra voz, pero nuestro corazón tiene que estar limpio para poder llegar hasta la presencia de Dios. Porque nuestra vida tiene que estar entregada a Dios para que nuestra adoración pueda llegar limpia y genuina a la presencia de Dios. Porque muchas veces nos miran aquí brincando, nos miran aquí llorando, pero a veces esa adoración no sale sincera de nuestro corazón porque hay algo que nos está impidiendo a nosotros que eso sea genuino ante la presencia de Dios. Y ahí entra la autoexaminación, pero ya eso es personal. Amén. La adoración debe ser parte fundamental del servicio de la iglesia. A través de la adoración nosotros expresamos nuestro amor y nuestra gratitud a Dios. Así de sencillo. Eso es la adoración. Expresar lo que nosotros amamos y lo que nosotros estamos agradecidos con Dios. La adoración puede manifestarse ¿qué? Por medio de los cantos, por medio de las oraciones, por medio de la alabanza, por medio de entregar nuestra vida en sacrificio, en ayuno. Hay tantas formas de adorar a Dios. ¿Cuántos de ustedes han adorado a Dios manejando y se empiezan a salir las lágrimas? Y usted va manejando ahí en su carro y le empieza a hacer así y empieza a adorar a Dios y se empieza a sentir un fluir maravilloso de la presencia de Dios. Amén. Porque en la adoración está la bendición, hermanos. En la adoración está la llenura del Espíritu Santo en la vida de nosotros los cristianos. Por eso es importante que seamos adoradores, pero adoradores en espíritu y en verdad. Que esa adoración llegue ante la presencia de Dios, porque eso nos va a ayudar a seguir creciendo. Número 6. Debemos de ser una iglesia servidora. Debemos aprender a servir con amor. Muchas veces no hemos aprendido que el servir es una bendición. Mira lo que dice Hechos capítulo 20 y versículo 35. Hechos 20, versículo 35. Ya lo tiene, ¿verdad? En todos os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El boxeador no cree en eso, pero nosotros sí creemos en eso. Porque el boxeador se tiene que defender, ¿verdad? Pero el cristiano debía estar más dispuesto a dar que recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros demos algo, que lo demos sin esperar nada a cambio. Hablaba al principio del amor. Y claro, el amor es un sentimiento que se da, pero nosotros estamos esperando que venga de regreso hacia nosotros, ¿verdad? Que así como nosotros amemos, nos amen también. Pero que todo lo que nosotros damos, que el servicio que damos en la obra del Señor,
que el servicio que le damos a nuestro hermano, que lo podamos dar de todo corazón, no esperando que un día nos paguen, no esperando que un día nos reconozcan, porque a veces cuando estamos esperando un reconocimiento nos frustramos, pero acuérdese que cuando usted sirve a la iglesia del Señor, cuando usted sirve a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo, cuando usted sirve en la obra del Señor, la recompensa usted la recibirá de arriba y la bendición viene al 100%, porque Dios es el que da con bendición a aquel que sirve de corazón. Así es que cuando usted le pidan servir, no diga que no, hermano. Claro, si no puede, pues, ¿verdad? No puede. Pero cuando usted le pida servir, diga, sí, yo lo voy a hacer en el nombre del Señor. Y ayúdeme que se tapó un baño. Hay que servir en todo, hermano, en la iglesia. Hay que servir en lo que Dios ponga en el corazón. Mire, yo, créame, hermano, que admiro y felicito a todas esas hermanas y hermanos que cocinan los alimentos para nosotros todos los domingos o los días que se cocinan, porque yo la cocina no, hermano. Yo conmigo, está más fácil el microwave que la cocina. Pero ese servicio que usted da al Señor, que pareciera que nadie lo mira y que pareciera que usted se calienta todo y que pareciera de que usted se mata y que nadie está viendo, Dios se lo va a recompensar y Dios le va a seguir dando fuerzas y Dios le va a seguir dando más talento y Dios le va a seguir dando mejor sazón para que nos siga haciendo comidas bien ricas. Porque esa es parte del servicio al Señor también. Pero cuando usted va a la calle y usted le sirve a alguien, en lo que sea, siente satisfecho, porque cuando usted sirve a un semejante, no lo está haciendo por la persona, sino que usted lo está haciendo por el amor que le tiene a Dios. Y por eso siempre he dicho, mira, hermano, cuando vayamos a trabajar, no, sí, yo sé que vamos por el cheque, pues por eso trabajamos, ¿verdad? Pero a veces no nos enfaticemos tanto en eso. El pastor dice, por favor, caminemos la mía extra. A veces en los trabajos nosotros vamos a cumplir exactamente con lo que nos ha pedido y a veces no tratamos nosotros de dar un poquito más y de dar ejemplos como hijos de Dios, que Dios hace cosas diferentes en nuestra vida y que pueden decir, cuando nosotros empecemos a dar ese testimonio, la gente va a poder ver algo diferente en sus vidas. Y yo sé que muchos de ustedes se han topado a veces en un trabajo o usted ve en la marca que le dicen, usted tiene algo diferente, hay algo usted que me parece que no es igual a los demás. Y es que el Espíritu Santo lo está representando a usted, hermano. Pero es cuando usted se deja usar por Dios y usted empieza a ser un servidor en todas las áreas de su vida, y entonces la gente empieza a darse cuenta que usted no es el mismo y que usted es una persona diferente, porque usted habla diferente, porque usted actúa diferente y porque usted, si se le pasó algo en el carrito, viene y le dice a la que está cobrando, mira, este no me lo cobraste, cóbremelo por favor. Y la gente se fija, qué raro, yo ya me hubiera ido, lo hubiera metido al carro. Entonces, por cositas sencillitas así, Dios nos honra ante la humanidad como hijos de Dios. Por servicios así de chiquitos, Dios nos da la victoria. Y ya para ir terminando, y lo más importante, o de las cosas más importantes que nosotros como iglesia para crecer espiritualmente Dios nos ha dejado, es cumplir con la misión por la que nosotros estamos aquí. Nosotros como iglesia estamos aquí por una misión. Claro, venimos, nos congregamos, nos amamos, convivimos, adoramos a Dios juntos, servimos, pero hay una misión en la palabra de Dios que hay que cumplir. Y cada mensaje debería terminar en la misión que Jesucristo nos dejó. Vamos a ir a Marcos 16:15. Yo sé que se lo saben de memoria. Ese versículo se lo saben de memoria. ¿Sabe por qué se lo saben de memoria? Porque yo sé que nosotros somos una iglesia misionera y nos lo repiten a
el momento misionero, cada momento evangelístico que tenemos. Marcos 16:15 dice, todos, sí se lo saben de memoria, ¿verdad? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando nosotros leemos ir por todo el mundo, yo no me voy, dicen unos. Ahí Dios está llamando especialmente a algunos misioneros para ir al mundo y predicar la palabra del Señor. No es exactamente lo que la palabra del Señor está diciendo. Claro, Dios ha mandado hombres y mujeres y agradecemos el sacrificio, el esfuerzo y el valor que Dios ha puesto en esos hombres y mujeres que están alrededor del mundo. Pero cuando dice de ir por todo el mundo y predicar la palabra del Señor, está diciendo, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué es lo que hemos recibido de gracia? La salvación de Jesucristo. Y a veces cuando nosotros lo entendemos de esa manera, no se hace tan difícil compartir la palabra del Señor con un vecino, con un compañero de trabajo, con una persona en la marca, con alguien que usted se tope por ahí. ¿Y qué es cuando se dice predicarse? Oye, como que okay, tengo que pararme y empezar. No, predicar es decirle, Cristo te ama. Eso es el mandato que nos ha dejado la palabra del Señor. Cristo te ama y puede salvar tu vida. ¿Y usted va a convencer a la persona? No. Esa es tarea del Espíritu Santo de Dios. Nunca trate usted de convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que hace la obra en las personas. Nosotros somos encargados de solamente comunicar las buenas nuevas de salvación. Y ese es el mandato que nosotros como hijos de Dios tenemos, compartir la gracia de Dios. La misión de Dios es el propósito principal de una iglesia según la palabra del Señor. Llevar la palabra de Dios a todo el necesitado. Entonces, para ir concluyendo, para tener un tiempo de oración, decíamos que la iglesia debe equiparse con la fe, la iglesia debe equiparse con amor, la iglesia debe equiparse con la comunión, la iglesia debe equiparse con el discipulado, la iglesia debe equiparse con la adoración, con el servicio y con cumplir la misión por la que nosotros estamos en este lugar. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar pasando al tiempo de oración. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra y le voy a dar el tiempo a nuestro hermano Félix para que él dirija en este momento de adoración. Y yo sé que hay peticiones siempre, por eso me gusta dejar este tiempo a él. Que el Señor les bendiga y seguimos adelante. Amén. Denle un aplauso al Señor.